cuando una pelvis es inestable, ¿no? Entonces, en el ATLS lo que ustedes deben valorar es el ABCDE, que es la vía aérea, la respiración, control de la circulación, un estado de alteración neurológica y evitar una exposición para disminuir la disipación del calor corporal. Bueno, en la primera parte de la vía aérea, pues lo que ustedes siempre deben valorar si este paciente está consciente o necesita una dotación de oxígeno en relación a la vía aérea permeable. Si la vía aérea se encuentra permeable, se debe administrar oxígenos a 12 litros por minuto usando una bolsa o mascarilla. Deben tener bastante control de la región cervical, inmovilizando esta zona con un collarín. Se debe iniciar la monitorización a través de una osimetría de pulso y siempre valorar el estado de saturación. Si la saturación está a menos del 95%, a través de una osimetría de pulso, lo que deben valorar es las posibles causas de esta hipoxemia, ¿no? Por una inadecuada respiración o algún tipo de problemas circulatorios. A nivel de la parte ventilatoria también debe valorar la frecuencia respiratoria, que dentro de los valores normales o parámetros normales están entre 10 a 29 frecuencias respiratorias por minuto. Auscultar el murmullo vesicular que pase, que se encuentren en ambos campos pulmonares, alguna alteración de este pasaje del murmullo vesicular clínicamente a través del estetoscopio, pues puede producirse o pueden hacer un diagnóstico de un neumotórax, cualquier alteración a nivel del parénquima pulmonar. Siempre deben valorar si existe signos de fracturas costales, porque eso puede producir un tórax inestable que muchas veces necesita un tratamiento quirúrgico con una osteosíntesis a nivel de los arcos costales. Siempre tienen que valorar la parte del tórax, buscar si existe algún tipo de herida a nivel de esta región, ¿no? Una herida abierta que conecta la parte de la cavidad pleural, pues evita la creación de presión negativa para la inspiración y eso puede originar una patología que se conoce como atelectasia, ¿no? Estas atelectasias son emergencias quirúrgicas en el cual el que debe hacer ese tratamiento es el cirujano de tórax, pero en el primer nivel de atención, pues seguramente cuando ustedes estén rotando también puede hacer ese tipo de tratamiento ante una emergencia, ¿no? Los signos de un neumotórax, atención, deben ustedes hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Alguna dificultad respiratoria, una hipotensión, taquicardia, una percusión hipersónica, la desviación traqueal, bueno, si se le toma una radiografía, no encuentra murmullo vesicular a la auscultación, ¿no? La expansión del emisoras en el lado lesionado, no hay un movimiento respiratorio, y lo que sí, una clínica muy, muy importante es las, las venas de la región cervical a nivel del cuello están distendidas, y ustedes cuando son neumotoras a bilateral van a ver la cianosis que pueden encontrar en la parte de su cara del paciente. Este es un paciente que no tolera estar en decúbito, está con una ansiedad, te va a decir, no puedo respirar, no, siento que se me ha tapado el pecho, y ustedes van a ver esa coloración, esa cianosis a nivel de la cara, el cuello, la ingurgitación de las venas, cianosis a nivel de la mano. Entonces es una clínica muy florida, ¿no? En el cual el tratamiento debe ser de emergencia, porque si no se hace el destaponamiento de este neumotórax, el paciente se muere.
Ante la sospecha de un neumotórax a tensión, pues se necesita la descompresión directa con una aguja de gran calibre colocado en el segundo espacio intercostal, ¿no? A nivel de la línea medio clavicular. Eso siempre y cuando estén en un primer nivel de atención, ¿no? Pero ya en las salas de emergencia sí se hace un procedimiento diferente con una bomba al vacío, ¿no? Esta aguja se puede reemplazar con el tubo torácico, ¿no? Con anestesio local en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior, que eso ya lo hace el especialista de cirugía de tórax. Bueno, la circulación es una parte muy importante que ustedes deben valorar, siempre colocar una vía para manejar los fluidos, ¿no? Y siempre descartar un shock no hemorrágico. ¿Cuál es dentro de las patologías que te puede producir una alteración de la circulación que no tenga que ver con el compromiso de sangrado? Pues la tensión neumotorácica, un taponamiento cardíaco, un shock cardiogénico, un choque neurogénico, un shock séptico, ¿no? Siempre en un paciente politraumatizado que tiene un accidente de tránsito, lo que deben valorar es la pelvis, signos de inestabilidad, signos de sangrado, si existe un hematoma a nivel del escroto, a nivel de la vagina, si tiene algún tipo de sangrado en esa zona, ¿no? Porque la disrupción del anillo pélvico te produce una hipotensión severa que muchas veces, si no se trata a tiempo el paciente, también la mortalidad es alta en este tipo de patologías. Hay que buscar otro tipo de sangrados a nivel del tórax, hemodome, del tórax, el hemotórax, a nivel del abdomen, patologías de traumatismo esplénico, hepático, ¿no? Que de emergencia se tiene que hacer una laparotomía. Y las fracturas de fémur, existe sí un gran secuestro de sangre, aproximadamente 1 litro en la fractura de fémur, también puede producir una hipotensión por este tipo de patologías que se puede complicar cuando son fracturas expuestas, que se debe ingresar de emergencia para reducir este tipo de lesión y controlar el sangrado a nivel de los miembros inferiores. Tanto la pelvis como a nivel de miembros inferiores, que son las fracturas de fémur, sí te produce un gran secuestro de volemia. ¿Cuáles son las acciones urgentes ante una evaluación de un sangrado pélvico? Pues son las fajas, ¿no? Ahora, si ustedes clínicamente pueden estar ante una inestabilidad pélvica, pueden agarrar una sábana, envolverla, ¿no? Y hacer un, una tracción de tal manera que los alerones ilíacos los aproxime y de tal manera que la parte del anillo pélvico posterior se reduzca el espacio y se pueda controlar el sangrado, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico tenemos los clamps, ¿no? Las abrazaderas que se observa en el lado derecho y en el lado izquierdo, que lo que observamos son los fijadores externos. En caso de fracturas pélvicas abiertas, el tratamiento debe centrarse en la reducción del anillo pélvico en la parte posterior, ¿no? Y muchas veces existe un tratamiento de los taponamientos que lo vamos a ver ahorita en las diapositivas que siguen, ¿no? Luego, esto ustedes ya lo conocen, la evaluación de Glasgow para ver el estado neurológico del paciente, que puede producirse un traumatismo encefalocraneano que también puede necesitar de tratamiento quirúrgico. Y siempre deben hacerse una valoración del paciente para el control de la temperatura, radiografías que siempre debe tener un paciente, es una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis, ¿no? Para descartar posibles alteraciones y sangrados que puede ocasionar.
Muy bien, ahorita ya entrando exclusivamente a la patología de pelvis, eh, deben conocer la anatomía, ¿no? El alerón ilíaco, nosotros lo dividimos en dos columnas, la columna de color rojo, que es la columna anterior, ¿no? Y la columna posterior, que se encuentra de color verde, y eso hace una sustenta a la parte del acetabulo, que tiene sus paredes, también unas paredes anterior y posterior, que conforma la articulación de la cadera. Lo importante, para que ustedes puedan comprender la biomecánica y la clínica de un paciente con lesiones de pelvis, es la parte anatómica. Deben saber el complejo ligamentario posterior y el complejo ligamentario anterior. El complejo ligamentario posterior está a nivel de los ligamentos ilio-lumbares, los sacroiliacos, la parte del sacro y lo que une la parte del ilíaco, tanto en la parte anterior como en la parte posterior de la pelvis, los ligamentos sacrotuberosos, el sacroespinosos, y a nivel del anillo anterior está la sínfisis púbica, ¿no? Eh, en relación a la anatomía vascular de la región pélvica, en el anillo posterior encontramos el gran plexo ilíaco, ¿no? Que muchas veces el sangrado en un gran porcentaje de este tipo de patologías es un sangrado venoso, ¿no? Que te puede producir una hipotensión, pero también existe lesión a nivel de la parte arterial. Eso es importante que ustedes conozcan cuál es las estructuras o los vasos sanguíneos que se lesionan en una fractura de pelvis en relación a su complejo posterior, al anillo posterior. En el examen físico, si el paciente está consciente, pregunte siempre si existe algún tipo de molestia a nivel de la región pélvica. Siempre hay que inspeccionar si existe algún tipo de sangrado o herida a nivel de esa zona, evaluar las deformidades, el edema, los moretones. En caso de fracturas abiertas a nivel de la pelvis, debemos iniciar un antibiótico que comprenda la parte de los gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿no? Y las lesiones a nivel de la fractura de pelvis que compromete la región perineal puede producir una lesión en esta zona que puede llegar a una infección por lesiones vecinas, siempre cuando se lesione el anillo posterior. Tienen que valorar el edema escrotal, el edema vulvar, eh, signos característicos de fractura de pelvis. Deben hacer un tacto rectal también para evaluar si existe algún tipo de comunicación, fracturas abiertas, que haya lacerado la parte del recto en esas zonas cuando son fracturas de alta energía. El sangrado uretral es un signo de la lesión a nivel de la uretra. Esto debe ustedes valorar, o siempre que tengan, por ejemplo, alguien que los apoye en el primer nivel de atención y ustedes quieran colocar o iniciar una sonda vesical, deben estar seguros de que no ha habido este tipo de lesión, para que puedan hacer este procedimiento y valorar la volemia a través de la diuresis, ¿no? En el examen de la pelvis, cuando existen signos, síntomas y signos clínicos, ustedes tienen que comprobar la inestabilidad. A través de sus manos pongan a nivel de los alerones
y con sus dedos pulgares tocar la espina ilíaca anterosuperior y hacer movimientos de desplazamientos laterales y mediales, a ver si hay una inestabilidad, pero lo necesario, porque puede ser que ese paciente cuando le llegue a su centro de salud ya haya formado un coágulo y un desplazamiento muy forzado, pueden ustedes destapar el coágulo y puede iniciar de nuevo el sangrado. Solamente lo necesario para ver si hay signos de inestabilidad a nivel de la pelvis. Bueno, ¿qué es lo que ustedes deben conocer o deben saber? Cuando ya tienen un accidentado, un politraumatizado y posiblemente en la parte clínica, ustedes van tomándole la presión arterial y el paciente estaba en 120/80, luego 90/60, luego 80/40, entonces, y clínicamente ustedes sospechan de que el sangrado, aparte de descartar una patología abdominal, un traumatismo abdominal cerrado, ustedes consideran que tienen una patología pélvica, deben utilizar las clasificaciones que ahorita se van a redactar en las diapositivas, primero para que puedan saber el mecanismo de, de acción del vector que posiblemente ha podido ocurrir en el accidente de tránsito y que pueda haber originado una fractura de pelvis. Luego la biomecánica, ¿no? Si el anillo posterior o el anillo anterior está alterado y observando en una radiografía ustedes puedan hacer una sospecha clínica de que el sangrado viene a nivel de la pelvis, y ya las clasificaciones anatómicas en el cual a nosotros nos permite hacer una planificación quirúrgica. Entonces, en ese sentido, la clasificación de Jung y Borges eh, evalúa cuál es el mecanismo de acción que ha tenido el vector, ha tenido sobre la pelvis, ¿no? El primer mecanismo de acción son las compresiones anteriores y posteriores, ¿no? La fuerza viene directamente sobre el anillo pélvico anterior y que se va dirigiendo a posterior en la disrupción, ¿no? Y acá observamos la clasificación tipo 1, tipo 2 o tipo 3 en relación a los estados de estabilidad, ¿no? La otra fuerza biomecánica es cuando la fuerza o el vector viene de forma lateral, ¿no? De forma lateral, y ese sí produce un estado de rotación y traslación de la pelvis, ¿no? En estas fuerzas de compresión lateral, también lo dividimos en tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en relación a las lesiones a nivel de la tipo 1 de las ramas isquiopúbicas y a nivel del sacro, en la tipo 2 a nivel del alerón ilíaco, ¿no? Y también de las ramas isquiopúbicas, y en la tipo 3 un mayor grado de inestabilidad, pero si ustedes observan en la clasificación de compresión lateral, no hay una disrupción de forma axial, como sí sucede en las lesiones de cizallamiento, en el cual sí ya la pelvis es totalmente inestable y justo ha lesionado el complejo ligamentario posterior, y ahí sí puede haber un sangrado venoso del plexo venoso del ilíaco. Este es un mecanismo de acción para que ustedes puedan conocer cuando un accidente ha sido de tránsito, la fuerza viene de anterior a posterior, lateral, o un cizallamiento, o también cuando un trabajador que está trabajando en el segundo o tercer piso y cae, ¿no? Y entonces ustedes más o menos pueden identificar cuál es el vector que ha ocasionado ese tipo de lesión. Ahora, en la clasificación de TILE hay una, y así
hace una evaluación biomecánica en relación a la inestabilidad de la lesión del complejo posterior. Entonces, esta clasificación va de TAIL A, TAIL B, TAIL C, y en relación a la alteración del complejo posterior, en la TAIL A no hay una alteración, no hay ninguna disrupción del anillo pélvico posterior. En la TAIL B ya hay una disrupción a nivel del anillo posterior, especialmente en la B2 y en la B3, que te puede producir una inestabilidad, y en la TAIL C, sí, por las fuerzas de cizallamiento hay una alteración o un complejo del, del anillo pélvico posterior y anterior, y que no solamente existe una alteración biomecánica rotacional, sino también hay un problema de traslación. No solamente la pelvis se rota, sino que también se asciende la hemipelvis, ¿no? Y en en estas clasificaciones, o cuando existe este tipo de patologías, hay una discrepancia de los miembros inferiores, ¿no? Si ustedes observan, la hemipelvis izquierda en la TAIL C está más ascendida, y ustedes van a poder observar una discrepancia de los miembros inferiores. En la TAIL C3 existe una disrupción, bueno, pero no se observa la discrepancia, pero sí una inestabilidad, pues, de los alerones ilíacos. Bueno, en esta clasificación, en la clasificación de TILE de tipo A, pues es una lesión de la pelvis estable, porque el anillo pélvico posterior no hay ninguna lesión. La tipo B sí es una parcialmente estable, la B1 o la B2 no siendo la B3, ¿no? Y la tipo C sí es totalmente inestable. Esto es una clasificación desde el punto de vista de la biomecánica de la pelvis. Una vez que han identificado el mecanismo, el vector de acción sobre la pelvis, han podido hacer una clasificación de la biomecánica. Entonces ahorita ya les queda saber los diferentes trazos de fracturas para una planificación quirúrgica. Nosotros utilizamos en este caso la clasificación de Le Tourneur y Judet, y también la clasificación de la O. En la clasificación de Le Tourneur tenemos 5 trazos principales y 5, las de la hilera de abajo, que ya son una combinación, ¿no? Y en relación a los trazos primarios, la primera de la clasificación de Le Tourneur es cuando la pared anterior, en las diapositivas anteriores hemos visto que existen 2 tipos de columna, ¿no? Y 2 tipos de paredes. En este caso, la fractura es en la pared anterior, significa nivel de reborde acetabular, ¿no? La parte articular se fractura. En la segunda clasificación de Le Tourneur es la pared posterior de la ceja del acetábulo. La tercera lesión es la columna anterior. Yo quiero que sepan diferenciar qué es una columna y qué es una pared anterior, ¿no? En la cuarta clasificación es la columna posterior, y en la quinta clasificación es una fractura transversa que toca ambas columnas, tanto anterior y posterior. La diferencia de una fractura transversa de una fractura en T es que en la fractura transversa el trazo no llega a tocar el agujero obturador, ¿ya? Y en las transversas es a nivel de ambas columnas, a nivel del anillo acetabular, ¿no? Y que existen varias clasificaciones como supratectal, tectal o infratectal o justatectal. Y en la última, en la hilera inferior, ya es una combinación asociada a la primera, a los trazos primarios de fractura, ¿no? En estas tenemos la fractura de ambas columnas, tanto la columna posterior como la columna anterior.
tenemos en la siguiente clasificación fractura de la columna posterior junto con la pared posterior. En la tercera clasificación es una fractura transversa, ¿no? Con pared posterior, la fractura en T, en el cual pasa el trazo de fractura del agujero obturador y en el cual el isquion está fracturado, la rama del isquion. Y la última clasificación es la columna anterior con la hemitransversa posterior. Entonces, estas son las 10 tipos de clasificaciones que a nosotros nos permite hacer una planificación quirúrgica y nos sirve para tomar la decisión qué tipo vamos a abordar. Si es a nivel de la columna anterior, hacemos un abordaje anterior, y si es una fractura a nivel de la columna posterior y de la ceja posterior, hacemos una incisión posterior, un abordaje posterior, y cuando existe lesiones tanto de la columna anterior, columna posterior, una fractura en T, eh, utilizamos doble abordaje, ¿no? Un abordaje tanto anterior como posterior para poder disecar, reducir los fragmentos de fractura y hacer una osteosíntesis en la región pélvica y también en la región del acetábulo. En la clasificación AO, nosotros lo dividimos con el número 6, ¿no? Un 6-2, y lo clasificamos tipo A, tipo B o tipo C. La clasificación tipo A es una parcial articular de una columna. La tipo B es una parcial articular tipo transversa, y la tipo C son las que tienen ambas columnas. Acá se divide el tipo A, el tipo B y el tipo C. Tiene una semejanza casi a la clasificación del Lutherner, ¿no? En la tipo 62 A1 está la pared posterior, la 62 A2, la columna posterior, y la 62 A3 es la columna anterior. En las fracturas tipo B, que ya son articulares, que involucra la parte del acetábulo y que son fracturas transversas, es la C2B1 es la fractura transversa, que es la semejante a la Lutherner, la tipo 5, la fractura en T, que sería la 62B2, que también está en la clasificación de Lutherner, y la G tienen ambas columnas, tanto anterior como posterior hemitransversa. Y en las tipo C ya sí son con trazos a nivel del alerón ilíaco, que esto no se encuentra en la clasificación de Lutherner, ¿no? Como una fractura alta, fractura baja, ¿no? Y la que tiene una rilución a nivel del anillo sacroiliaco, ¿no? Que sería la C1, C2 y C3. Este tipo de clasificación, la C a nivel de la O, son las más inestables, ¿no? Que debe tener una consideración en relación a la urgencia de su tratamiento. Muy bien, entonces les llega el paciente, tienen la clínica, ustedes ya han hecho una clasificación mental de cómo ha sido el vector de acción posiblemente, qué alteración biomecánica se está ocasionando, si es una lesión a nivel del anillo posterior o del anillo anterior, y la clasificación anatómica de una planificación, la de Lutherner y la clasificación AO. Entonces, ese paciente, conforme va pasando las horas, la presión ha ido bajando, la frecuencia cardíaca ha ido aumentando. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Entonces, ustedes deben descartar de dónde es el sangrado y qué utilizan para hacer este tipo de evaluaciones para evaluar, porque el paciente se muere por la hemorragia que no es detectada ni tratada. Entonces van a hacer una evaluación de ayudas al diagnóstico, van a tener su radiografía, su ecografía facial, el aspirado peritoneal diagnóstico, no una tomografía, un angiograma tomográfico y un electrograma retrógrado, ¿no? Y esas son las ayudas diagnósticas que deben tener bajo su arsenal terapéutico, que puede ser una fijación externa, una angiobolización, un empaquetamiento o un REBA.
Los estudios de imágenes, ¿qué tipo de radiografías deben saber pedir? En este tipo de pacientes con fractura de pelvis, como no se puede movilizar, lo que le indicamos son una radiografía de pelvis, proyección anteroposterior, unas proyecciones que se llama de entrada, vistas de entrada, que es inlet, que le tomas con el rayo 25 grados en relación a su perpendicular, y unas eh, proyecciones de salida o ULET, ¿no? Con una inclinación de rayo de 60 grados. Este tipo de radiografía, tanto la proyección anteroposterior, la INLEP y la ULEP, lo que nos permite es evaluar las columnas y las paredes de la pelvis y junto con su anillo pélvico, tanto anterior como posterior. Si ustedes observan, en el lado derecho vemos la proyección INLEP y la proyección OLED. En la proyección INLEP, lo que a nosotros nos permite evaluar es el complejo del anillo posterior. Si no existe algún tipo de disrupción, ahí ustedes pueden evaluar, pueden hacer una clasificación, si hay una lesión del anillo posterior, una disrupción, una fractura, posiblemente pueden identificar cuál ha sido el mecanismo de acción, si existe una inestabilidad biomecánica con la clasificación de Time y una clasificación de Bluturner y UDEC, o también junto con la clasificación de AO para ver el grado de severidad y de inestabilidad y el tratamiento que deben hacer. Y en la proyección ULEP, lo que ustedes van a valorar es la región del sacro, porque también, si bien es cierto, existe una fractura a nivel de los alerones ilíacos, una ruptura, una disrupción del anillo pélvico, también observamos que está asociado con fractura del sacro, y también tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para evitar la compresión de las raíces nerviosas. Siempre deben evaluar la parte neurológica también, porque puede producir una alteración de la sensibilidad, una alteración motor, y puede estar comprometida las estructuras neurológicas del sacro o también a nivel del nervio ciático. Y evaluar pues el anillo anterior a través de la sínfisis del pubis, ¿no? Con sus 4 ramas del pubis. Muy bien, entonces, una vez hecho una radiografía, lo que deben es ver si existe líquido, si existe sangre en la cavidad abdominal, y ustedes hacen un estudio de fax, ¿no? Una ecografía. Existe cierta controversia sobre si se debe usar ese tipo de estudios, ¿no? También haces el lavado peritoneal diagnóstico, el DPA, ¿no? O el aspirado. Y aunque la especificidad del FAS en pacientes que tienen fracturas pélvicas es razonable como herramienta de detención, ¿no? Que encontramos en un 87 o 100%, la sensibilidad en las fracturas de la TAIL tipo B o tipo C, en el cual son mecánicamente inestables, existen rangos de su sensibilidad que van desde buenos resultados, que puede ser sensible en un 25%, hasta que no pueda tener una sensibilidad 25%. Por eso un FAS negativo no descarta que exista una hemorragia por fractura de pelvis. Entonces, las fracturas pélvicas también deben hacer, cuando encuentres un sangrado a través de un FAS, un diagnóstico ecográfico, puedes hacerle un DPA, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. Debido a la baja sensibilidad del FAS, con una fractura pélvica se recomienda una tomografía abdominopélvica, ¿no? Para pacientes hemodinámicamente estables y estar seguro de que no existe una lesión vascular. Entonces, ante un sangrado intraabdominal, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias? Un FAS negativo no significa
que no haya sangrado, ¿no? O sea, si yo tengo un FAS negativo, no puedo confiarme de que no exista un tipo de sangrado, ¿no? Ante un FAS positivo, tiene que hacerse una laparotomía exploratoria, normalmente lo hace el cirujano en coordinación, si ustedes encuentran a través de la radiografía una lesión a nivel del anillo pélvico posterior, entran de forma conjunta, primero entra el cirujano, abre, comienza a evaluar si no hay sangrado hepático, si no hay lesión esplénica, si no hay lesión a nivel intestinal que pueda producirse su sangrado, cierran ellos y nos dejan a nosotros los traumatólogos para hacer nuestra fijación externa o algún empaquetamiento, ¿no? El DPA se debe hacer en un paciente con inestabilidad y la tomografía, la angiotomografía, lo que debemos realizarlo siempre es un paciente con un politraumatizado, pero que sea estable. La angiografía por TAC, la extravasación del contraste por tomografía es altamente predictiva de una lesión arterial que requiera alguna embolización angiográfica. La tomografía sí es un indicador fiable de una hemorragia arterial teniendo una sensibilidad de 60-90% con una especificidad entre un 85 a 98%, ¿no? Ahora, la ausencia de extravasación del contraste a través de una tomografía tampoco es una indicación de que no existe una hemorragia activa, ya que este tipo de lesiones puede ser que los coágulos se vayan taponeando y luego se vaya destapando y sigan haciendo un sangrado intermitente. El uretograma retrógrado en un trauma pélvico, en toda fractura de pelvis existe entre un 7 a 25% de los casos que pueda tener una lesión de la uretra y de la vejiga. Signos clínicos como la hinchazón perianal o escrotal, la sangre en la uretra o presencia de una próstata alta, puede sugerir una presencia de una lesión uretral. Debemos hacer un estudio, un uretrograma retrógrado, antes de colocar algún catéter Foley, ¿no? Como un procedimiento de rutina, ¿no? Ahora, si ustedes van a hacer el uretrograma, debe realizarse después de una tomografía del angioten, ya que una tasa más alta de falsas negativas de este procedimiento y cuando este tipo de estudios, el uretrograma se hace antes de la tomografía, ¿no? Puede ser de que salga un falso negativo de este procedimiento y al final sí tengo una lesión uretral. ¿Cuál es el tratamiento cuando nosotros ya hemos diagnosticado de que existe un sangrado y que procede a nivel es procedente de nuestro anillo pélvico? Pues es un tratamiento con fijación externa que nosotros ponemos los chas a nivel de la zona supraacetabular y con esta fijación reducimos el continente y cerramos el anillo pélvico posterior para disminuir el sangrado de esa zona. ¿Qué otra cosa hace o qué otra cosa se hace? Es la angioembolización, pero eso ya es con radiología intervencionista, ¿no? O con los cardiólogos intervencionistas, ¿no? Una extravasación arterial activa, ¿no? Esto puede producir una inestabilidad hemodinámica sin pérdida de sangre extrapélvica. Los pacientes mayores de 60 años con dilución pélvica son unos pacientes a tener una consideración, ya porque el sangrado en ellos puede producir una alta mortalidad. Considerar repetir una angioembolización si el sangrado es continuo.
La ausencia de una extravasación de contraste no excluye una hemorragia activa. Un gran hematoma se considera cuando es mayor de 500 centímetros cúbicos de que pueda haber un secuestro. El tratamiento con el empaquetamiento, ¿no? Cuando existe, cuando entramos a sala de operaciones y eh, ya puede haber dos situaciones. La primera situación es que el cirujano, haya hecho la laparotomía, no ha encontrado ningún tipo de sangrados a nivel esplénico, hepático, y observa que hay un sangrado a nivel de retroperitoneo, comienza a colocar gasas para hacer una compresión y cierra, y nosotros hacemos la fijación externa. Una vez que mejore el sangrado, se estabilice hemodinámicamente, de nuevo se entra ya con una estabilización y se saca esas gasas. Pero puede ser que nosotros entramos porque ecográficamente no hay aparentemente lesión de estas zonas, y nosotros colocamos una fijación externa, le decimos al anestesiólogo cómo va, si ha mejorado la hipotensión, sus constantes hemodinámicas, y si nos dice no, entonces nosotros podemos hacer una incisión y poner las gasas como medidas de controlar el sangrado. Y este tipo de técnica quirúrgica muchas veces se usa cuando la embolización o la angioembolización ha fallado, ¿no? Y también se considera que existen buenos resultados predictivos como tratamiento de primera elección. El quirófano siempre es un lugar muy seguro para el paciente con trauma pélvico inestable, ya que podemos realizar las tres acciones quirúrgicas en un mismo tiempo, ¿no? La fijación externa, la laparotomía y el taponamiento peritoneal. Estudios han demostrado en el quirófano que esta es una acción del empaquetado con gasas, se puede realizar antes de la angioembolización para controlar el sangrado. Bueno, y la oclusión de la aorta endovascular o el balón de oclusión aórtico que se REBOA, también lo podemos utilizar para controlar el sangrado a nivel de la zona 3, ¿no? Que es una herramienta de tratamiento cuando existe una inestabilidad hemodinámica y no podemos controlar el sangrado, ¿no? Bueno, este es un algoritmo de los pacientes con una fractura inestable. Si el paciente es estable con un FAS negativo, eh, significa que tenemos que hacerle una tomografía, una angiotomografía, porque un FAS negativo no nos puede predecir por la baja sensibilidad de que el paciente no está sangrando. Si sale negativo, si la extravasación sale negativa, entonces seguimos en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hasta que se estabilice, y nosotros como traumatólogos, a través de la fijación externa, y si existen varios trazos de fracturas a nivel del alerón, de acuerdo a la clasificación de Lutherner o de Lau, entramos ya a hacer una fijación de la pelvis o del acetábulo. Si es el paciente inestable y el FAS y el aspirado peritoneal es negativo, entonces tenemos que evaluar si hacemos una angio urgente, ¿no? Si podemos hacerlo, la angio en relación a la estabilidad, o si la inestabilidad del paciente te lo permite, entonces, y encuentras de que no hay un sangrado activo, pues el paciente va a UCI, ¿no? Pero si no hacemos este tipo de angio o el REBOA, tenemos que entrar a sala de operaciones, ¿no? Para hacerle una fijación externa, un empaquetamiento, una laparotomía, ¿no? Hasta estabilizar el paciente y utilizar de nuevo la angioembolización o el balón aórtico
no que se reboa. En estos politraumatizados también puede estar asociada una luxación de cadera. La luxación de cadera puede ser una luxación de cadera posterior, una luxación de cadera anterior. La luxación de cadera posterior es, clínicamente se observa una posición púdica, ¿no? Con asimetría, aducción y rotación interna de la misma, a diferencia de la luxación anterior, que es una rotación externa de la cadera. Los mecanismos de acción para que tengas este tipo de patologías es que un vector vaya directamente a nivel del cóndilo femoral cuando el paciente está sentado, ¿no? Y pueda producir un mecanismo de posterior y luxe la cadera, y esta es la forma púdica, ¿no? En rotación interna, aducción de una luxación de cadera. Nosotros hace años tuvimos un caso de una niña de un colegio que estando, ella se agacha para amarrarse sus zapatos y estas niñitas no jugando, sus amigas se varias amigas van contra su cuerpo y hacen un mecanismo de hiperflexión y en el cual luxaron la cadera a esta niña. ¿Qué hay que hacer para diagnosticar luxación y también fractura de la ceja del acetábulo o de las paredes, ya sea posteriores o anteriores? La proyección oblicua iliac y la proyección oblicua obturatriz. Entonces, cuando ustedes evalúen una radiografía de pelvis, deben tener ciertos reparos anatómicos a nivel de la columna anterior, lo conocemos como la línea iliopectinia, la columna anterior, la columna posterior, observamos la línea ilioisquiática, el domo acetabular, la pared y el piso del acetábulo, ¿no? Que está en color celeste, y las paredes, ya sea tanto anterior como posterior. La que está de color rojo es la pared posterior y la que se encuentra en verde es la pared anterior. Por eso deben saber diferenciar radiográficamente cuándo es una columna anterior, cuándo es una pared anterior, cuándo es una columna posterior, la que está en anaranjado, y cuándo es una pared posterior. Porque de eso depende de que puedan hacer un diagnóstico correcto. ¿Qué otra cosa deben conocer? La cabeza del fémur, el cuello del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor, la ramia isquiopúbica inferior, la ramia isquiopúbica posterior, ¿no? Y una línea o un arco de Shenton que nos da una característica de simetría de la articulación de la cadera. Esto, el vector es a nivel de la rodilla, y en estado de hiperflexión te puede producir una luxación de la cadera posterior, así se observa, y también puede tener un componente de fractura de la pared posterior, ¿no? Como se ve en la línea roja. La cadera anterior también puede producirse por mecanismos de acción. En cambio, a diferencia de la luxación posterior, observan cómo la cabeza está por encima de la fosa del reborde acetabular en la luxación posterior, pero en la luxación anterior se encuentra a nivel del agujero obturador, ¿no? Para que puedan diferenciar cuando es una luxación anterior y una luxación posterior. Mecanismos de reducción a nivel de la luxación posterior, siempre deben haber dos ayudantes. Un primer ayudante que pone todo el peso de su cuerpo sobre las espinas ilíacas anterosuperiores, un vector hacia el suelo, y otra persona que agarra o hace una tracción en flexión de 90 grados y lleva el vector hacia arriba para
reducir la luxación posterior, a diferencia de la luxación anterior, que es una tracción, ¿no? Mientras uno va traccionando, la otra persona va haciendo un fulcro, ¿no? En abducción, ¿no? Porque la cabeza está a nivel del agujero obturador, ¿no? Y mecanismos de tracción, aducción y rotación interna, ¿no? Son los mecanismos de reducir una luxación posterior a una luxación anterior. ¿Qué es lo que deben saber de estas radiografías? La radiografía oblicua ilíaca, ¿no? En el cual lo que ustedes van a observar es la columna posterior, ¿no? Que se conoce como la línea ilioisquiática, y la pared anterior del acetábulo. Y la vista oblicua obturadora, ¿no? Donde, como ustedes pueden diferenciar ante si es una oblicua obturadora o una oblicua ilíaca, pues observas el agujero obturador, ¿no? En el agujero obturador es la que se observa en esta proyección y la que me permite evaluar la columna anterior, que es la línea hilopectínea, ¿no? Y la pared posterior de la pelvis. Entonces, con estas proyecciones, tanto una proyección AP con una oblicua ilíaca y una oblicua obturadora, podemos hacer un diagnóstico radiográfico del componente acetabular con la luxación. Es importante no solamente saber ustedes evaluar radiográficamente, sino también deben tener una valoración tomográfica. Y en las proyecciones axiales, la pared anterior y la columna anterior se observa de esta forma y es lo que deben saber, ¿no? Por ejemplo, la columna anterior, que sería esta zona de la rama iliopectínea, lo observamos acá, la columna anterior, la columna posterior, que es de la rama o de la línea ilioisquiática, esta zona, lo podemos observar en la tomografía en esta zona. Entonces, cuando se fractura o ustedes encuentran signos de fractura en un plano axial de una tomografía de pelvis, pueden diagnosticar si hay una fractura de la columna anterior y la columna posterior, confirmar más que todo a través de la evaluación radiográfica. Y las paredes anteriores también, ¿no? La pared anterior y la pared posterior del acetábulo. Es diferente, como les habíamos mencionado, una columna de una pared, ¿ya? Y para hacer diagnóstico de la clasificación de acuerdo a la clasificación de Le Tournier o la clasificación AO, ¿no? Las fracturas del alerón o del ilíaco, cuando son en esta imagen tipo A, cuando son fracturas de ambas columnas, se observa el trazo de fractura. Si son una línea vertical, vamos a considerar que es una fractura transversa. Ya hemos hablado de fracturas de la pared anterior y de la pared posterior. Si nosotros encontramos una lesión por detrás de la pared, hablamos de columna anterior. Si observamos una fractura detrás de la pared posterior, hablamos de la columna posterior, ¿no? Como en este caso, acá es una fractura transversa, ¿no? Porque es una línea vertical. Y esto, ¿por qué es importante saber qué columnas o qué pared? Como le dije al inicio, nos permite seleccionar el tipo de abordaje, por dónde yo voy a entrar. Bueno, lo que le decía de la fractura transversa, la tomografía nos permite la planificación, el abordaje y el implante que vamos a utilizar. Esta es una fractura en T,
la característica de la diferencia entre una fractura transversa y una fractura T es que el trazo de fractura va a nivel del agujero obturador y esa es cómo se observa la fractura en T en la tomografía axial. No solamente en este tipo de fracturas puede haber luxación, puede haber fracturas de la pared posterior o de la pared anterior, también puede existir fractura de la cabeza del fémur y nosotros utilizamos de acuerdo a la clasificación AO, la tipo C1, tipo C2 y tipo C3. La tipo C1 es una fractura a nivel de la fosa de la fosa capitis de la cabeza del fémur, ¿no? Que sería un picking tipo 1, fracturas por depresión y fracturas no solamente de la cabeza, sino del cuello. La clasificación que utilizamos, aparte de la O, utilizamos la clasificación de picking, ¿no? En el cual la tipo 1 hay luxación de cadera con fractura de la cabeza por debajo de la fobia. La tipo 2 es la luxación de la cadera con fractura de la cabeza por encima de la fovea. La tipo 3 es una lesión tipo 1, tipo 2 asociada a la fractura del cuello. Y la tipo 4, la tipo 1, es una lesión tipo 1, tipo 2 asociada a la fractura del reborde del acetábulo. No solamente existe fractura de la cabeza, sino también existe la fractura del acetábulo. Entonces, esta es la clasificación de tipo picking, ¿no? Por debajo de la fovea, y así se observa a nivel de una tomografía. La tipo 2, ¿no? Que es por encima de la fovea. Acá está la fovea, está el trazo por encima, ¿no? La tipo 3 es una fractura no solamente de la cabeza, sino del cuello. Y la fractura tipo 4, en el cual en la línea roja está comprometido el reborde acetabular, ¿no? Y la fractura a nivel de la cabeza, y acá se observa, por ejemplo, si ustedes quieren decir qué tipo de fractura, qué es la pared anterior o la pared posterior, es la pared posterior, pared posterior. Muy bien, ¿por qué es importante que sepan este tipo de clasificación? Cuando son fracturas a nivel tipo picking 1, picking 2, podemos utilizar una reducción con tornillos, ¿no? Que podamos reducir la cabeza. Pero lo que ustedes deben entender es la circulación de la cabeza de fémur. El 80% de la circulación lo da esta arteria, la arteria sincrofleja femoral medial. Cuando existe una fractura, existe un hematoma. Ese hematoma, como es una fractura intracapsular, produce una disminución del aporte sanguíneo vascular, hay una disminución y el riesgo de necrosis vascular. Entonces, cuando existe este tipo de fracturas, ya no podemos hacer osteosíntesis, lo que hacemos es un reemplazo articular de cadera, como en este caso, ¿no? Aparte de la fractura del cuello, este paciente también tuvo una fractura a nivel de la región acetabular. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre este primer tema? ¿Alguna pregunta? No, doctor, creo. Entramos al segundo tema, que es la fractura de cadera. A diferencia de la fractura de pelvis, la fractura de acetábulo, la fractura de la cabeza del fémur, que se da en pacientes jóvenes, producto de lesiones de alta energía,
¿no? Por accidentes de tránsito o lesiones laborales. Las fracturas de cadera lo vamos a observar en el paciente geriátrico de baja demanda y son fracturas de baja energía, ¿no? Que por su condición de osteoporosis, ¿no? Es una fragilidad a nivel de la cadera y produce este tipo de lesiones, ¿no? También encontramos fracturas intertrocantéricas o pertrocantéricas de la cadera en los jóvenes, pero es muy, muy infrecuente, no es frecuente este tipo de patologías en los jóvenes. ¿Qué es lo que deben saber en relación a la fractura de cadera? Los pacientes de edad avanzada con este tipo de lesiones necesitan un manejo multidisciplinario, una evaluación y un tratamiento preoperatorio porque estos pacientitos en la mayoría de las veces tienen 2 o 3 comorbilidades, son hipertensos, diabéticos, patología hepática, patología renal, patología pulmonar, desnutrición, y una de las patologías muy común son las alteraciones neurológicas, ¿no? Son estados de comorbilidad que muchos de ellos tienen entre 2 o 3 comorbilidades antes de someterse a un tratamiento quirúrgico, por lo que se debe realizar lo más pronto posible, ¿no? La evidencia actual sugiere que la mayoría de los pacientes con fractura de cuello tienen mejores resultados cuando se operan durante las primeras 48 horas, ¿no? Y los pacientes con más de 3 comorbilidades médicas pueden beneficiarse con una cirugía temprana. Existen estudios también que evalúan qué pacientes tienen mejor pronóstico. Dentro de los que tienen mejor pronóstico son pacientes que han deambulado solos, que tienen una dependencia, o son independientes al caminar, son independientes económicamente, son independientes cognitivamente, tienen los mejores resultados, viven en su casa, a diferencia de pacientes que cuando sufren la fractura ya utilizaban un bastón, un andador, tienen un trastorno neurológico de Alzheimer, demencia senil, no tienen un complejo familiar que los apoye, están solos, entonces ellos sí, las probabilidades de que vuelvan a hacer sus actividades como antes de las fracturas es muy bajo. Después de la operación, solamente el 20% de los pacientes, el 20% más de los pacientes de edad avanzada desarrollarán al menos alguna complicación médica de sus comorbilidades. Más común, lo más frecuente son la patología cardíaca o pulmonar. La frecuencia de las complicaciones es previsiblemente más alta en aquellos pacientes con mayor comorbilidades y con mayor severidad. Entre ellos, una de las patologías que condicionan a unos malos resultados son los pacientes con patología cardíaca, pulmonar, seguido de la patología de la diabetes. La participación de un equipo multidisciplinario como consultores médicos y de la anestesia en la atención perioperatoria en estos pacientes facilita un mejor cuadro intraoperatorio, ¿no? Y también en el postoperatorio. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? El paciente tiene un dolor, abducción del miembro afectado, en este caso en el izquierdo, rotación externa y limitación funcional. Conforme va pasando los días, se van observando las equimosis a nivel de la cadera. ¿Cuáles son los estudios? Con una radiografía de pelvis, con una proyección AP, podemos hacer un diagnóstico de una fractura de cadera.
¿Cuál es la clasificación? La que nosotros utilizamos es la clasificación AO, que podemos dividir en fracturas extraarticulares e intraarticulares. Las fracturas extraarticulares que corresponde al trocánter mayor, del trocánter mayor al trocánter menor, son las tipo A, las fracturas de cuello, las tipo B, y las de cabeza, las tipo C, la que vimos en la anterior diapositiva con la clasificación de Picking, ¿no? La tipo A, de acuerdo al grado de estabilidad, la podemos dividir en tipos A1, A2 y A3. La A1 es una pertrocantérica simple, la A2 una pertrocantérica multifragmentada, y la 3 son las intertrocantéricas conocidas por su inestabilidad. En las tipo B son las B1, B2 y B3. La B1 es una fractura subcapital, la B2 es una transcervical, es a nivel del cuello, y la tipo 3 una subcapital desplazada. En la tipo B1 no está desplazada, y en la tipo B3 sí está desplazada. Y la tipo C, que es de la cabeza, podemos clasificarlas en articular simple, C1, la multifragmentada C2, y la articular multifragmentada, en el cual no solamente es la cadera, la cabeza del fémur, sino también la del cuello. Bueno, de acuerdo a la fórmula de las fracturas de la O, el fémur representaría el número 3, ¿no? El fémur, como es a nivel de la cadera, sería el 1, porque es el segmento proximal. De acuerdo a la clasificación y a la evaluación radiográfica, yo puedo decir si es una tipo A, tipo B o tipo C. En este caso es la que corresponde en todo el macizo troncantérico, sería una tipo A. Y en relación a la división o la subclasificación de la A, que puede ser A1, A2, A3, la consideramos de un trazo simple, una fractura tipo A1. Entonces, en este caso sería, de acuerdo a la clasificación, una 3, 1, A1. Y el tratamiento para este tipo de fracturas intertrocantéricas, que son fracturas extraarticulares, Doctor, podemos... ¿Sí? disculpe, está proyectando las mismas diapos de la primera clase. ¿Ahí la ven? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Mi micro está apagado, doctor. Hola. No, En se las les fue. indicaciones, Sí, se escucha. sí, en las indicaciones perioperatorias, los antibióticos que nosotros utilizamos es la cefalosporina de primera generación, que utilizamos 1 hora antes. En los anticoagulantes, como profilaxis para enfermedades tromboembólicas venosas o una trombosis venosa profunda, ya hay datos de estudios como el estudio RECORD o el estudio AVANCE, ¿no? Que hacen una evaluación, pero para los reemplazos articulares tanto de cadera y rodilla, ¿no? En el cual el estudio RECORD, en el cual utilizan el rivaroxaban
evalúa con 30 días para la profilaxis antitrombóticas para las patologías de cadera y 15 días para los reemplazos articulares de rodilla, y el AVANCE, que también utiliza la evaluación del apixaban como una profilaxis antitrombótica. Igual son 30 días para la cadera, para los reemplazos articulares, para la prótesis total de cadera, y de 15 días para la prótesis total de rodilla. Pero no hay estudios a largo tiempo, ¿no? Para utilizar para estos tipos de pacientes geriátricos que tienen fractura de cadera. Aunque el apixaban tiene menos efectos de sangrados o lesiones secundarias en relación al rivaroxaban, ¿no? Entonces, sí utilizamos nosotros una profilaxis antitrombóticas antes, la heparina, lo utilizamos antes de la cirugía y lo suspendemos un día antes, y utilizamos el apixaban o el rivaroxaban como una profilaxis en el postoperatorio para evitar la trombosis venosa profunda. Sí existe este tipo de patologías en el paciente anciano con fractura de cadera y que nos ha llegado a emergencia con una trombosis venosa por no tratarse profilácticamente de esta patología, ¿no? El suplemento nutricional, ya que muchos de los pacientes tienen un estado de desnutrición, y el manejo del dolor, debemos evitar el uso de narcóticos, porque muchos de estos pacientes, como les mencionaba, tienen un estado cognitivo alterado, como una demencia senil o como un Alzheimer, y puede producirse un delirium postquirúrgico. Nosotros tenemos en nuestro hospital la unidad de ortogeriatría, en el cual tenemos geriatras exclusivos para el paciente con fractura de cadera, en el cual ya ellos hacen un manejo perioperatorio, ¿no? Hacen ya un cóctel de medicamentos para evitar el delirio postquirúrgico, porque muchos de los pacientes a las horas o a las 24 horas existe un trastorno que el paciente geriátrico se quiere bajar de la cama, se quiere tirar, ¿no? Pero eso ya hemos disminuido esa incidencia con el apoyo de los geriatras. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros, después de hacer una cirugía de fractura de cadera en estos pacientes, lo que debemos evitar son las úlceras de presión, ¿no? Mucho tiempo que estén postrados por el estado de desnutrición, podemos producir úlceras sacras, úlceras del talón. Nosotros, en relación a la tolerancia, ¿no?, del dolor, a los pacientes los sentamos a las 24 a 48 horas. Le decimos a los familiares, les enseñamos cómo deben sentarse, y hacemos que se movilice lo más rápido posible ese tipo de pacientes para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Al hacer la movilización rápida, disminuimos las úlceras por presión, disminuimos las complicaciones como las trombosis venosas profundas, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y lo que hacemos una secuencia, ¿no? Estos pacientes a los 15 días ya le retiramos los puntos. Si son las fracturas pertrocatéricas tipo A3, 3-1-A1, 3-1-A2, al mes o a las 6 semanas le indicamos una radiografía de pelvis, ya observamos callo óseo y le indicamos que camine con su andador, ¿no? En ese tiempo, terapia física le ayuda para fortalecer los músculos a nivel del cuádriceps, ¿no? Disminuir la rigidez de sus articulaciones, de la cadera, de la rodilla, preparándolas para la deambulación. Suele ser difícil predecir si un paciente puede regresar
a su casa con éxito, ¿no? Lo que les había hablado, ¿no? Existe más posibilidad en un paciente que ha sido deambulante, sin apoyo, su estado cognitivo es bueno, tiene una independencia económica, tiene una independencia social, ellos van a evolucionar mejor, a diferencia de los pacientes ya que son dependientes. Los estudios han demostrado que tan solo el 50% de los pacientes pudieron regresar a casa, ¿no? Y que las tasas de mortalidad son menores en los pacientes que llegaron al hogar en relación a los pacientes que llegaron a los albergues de ancianos o a centros de rehabilitación. Eso es muy importante en tener en cuenta. ¿Cuáles son los predictores para que un paciente pueda regresar a casa y tener un éxito quirúrgico de dependencia? Es una edad más joven, menos de 85 años, la capacidad para caminar de forma independiente antes de la operación, realizar sus actividades solos, una independencia social, vivir con otra persona y capacidad para caminar de forma independiente en el momento del alta hospitalaria. Muy bien, no sé si tendrán alguna pregunta sobre este tema. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Bueno, si no hay preguntas, ya nos veremos con mi grupo el día de mañana para la práctica. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor.